Y continuamos. Bien, entonces vuelvo y les digo, les deseo una feliz noche a todos, 18 de marzo del 2025. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de una competencia y un resultado de aprendizaje que tiene que ver y enfocado a lo que es la investigación. Para ello, les voy a proyectar entonces tanto la guía como el instrumento de evaluación y a su vez lo que debemos de desarrollar como producto o evidencia. ¿Listo? No sé si ya observan mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Así, listo, ya. Bueno, vamos a visualizar entonces nuestra guía de aprendizaje. Bueno, nuestra guía de aprendizaje está compuesta básicamente, pues, inicialmente por los siguientes componentes. Y la competencia que vamos a desarrollar conmigo, que pues, discúlpeme que no me he presentado, mi nombre es Ángel Osvaldo Ibargüendías, instructor del SENA, ya más de 6 años en la entidad. Y conmigo vamos a desarrollar esta competencia, ¿listo? Que se llama orientar la investigación formativa de acuerdo a los referentes teóricos. Esta competencia, como su nombre lo dice, pues va enfocada a lo que es la investigación. En esta guía que estamos visualizando por aquí, está en una serie de competencias que de una u otra forma ya ustedes han desarrollado, pero en este caso pues voy a enfocarme en esta que es la que me compete a mí. ¿Listo? Vamos a mirar entonces qué va a contener esa competencia como tal y qué es lo que vamos a desarrollar en ella. Entonces, aquí tenemos nuestras actividades de resultado de aprendizaje y pues obviamente qué es lo que vamos a hacer con respecto a la competencia de orientar la investigación. Pues básicamente en esta competencia nos vamos a enfocar principalmente en una problemática y esta problemática pues va a ir muy ligada a lo referente a algo que les genere a ustedes inquietud, o les genere duda, o les genere, digamos, como curiosidad por investigarlo, ¿no? Que es lo más importante. Esta competencia está compuesta por 2 actividades, pero yo me voy a enfocar principalmente en una. Porque una, que es esta que está aquí, era sobre el enfoque, había que desarrollar un mapa mental que tenía que cumplir con algunas características tanto socioeconómicas como culturales, ¿cierto? Y tecnológicas, incluidas las políticas, pero en esta vez lo vamos a hacer directamente ya a la propuesta de investigación. Como pueden ver, aquí habla sobre un mapa mental, que es como era el primer inicio o como la base pues, de que soportaba esta investigación. Y también es necesario que ustedes accedan al material de formación Fundamentos de la Investigación, que obviamente está en el espacio de Sahuna. O sea, si ustedes se van a el espacio de Sahuna, a la guía de aprendizaje 2, un segundito que cargue aquí. Si nos vamos a la actividad de proyecto 2 y nos vamos al material de formación, aquí vamos a encontrar algo que es fundamentos de la investigación. Este material de trabajo es un material que se puede decir que es un recurso educativo bastante interactivo que les permite afianzar algunos conocimientos frente a algunos procesos, algunos conceptos, ¿listo? Como por ejemplo, por qué se investiga, cuál es el objetivo de una investigación, cuál es la importancia, qué es un proyecto de investigación, fuentes de información, etcétera, etcétera. Esta información es vital porque les puede servir a ustedes como guianza
para desarrollar y llevar a cabo el proceso de lo que deben de desarrollar conmigo como competencia. Ok, entonces, retomando la guía de aprendizaje, vamos a desarrollar lo siguiente. Nos vamos a la actividad de aprendizaje 2, que es elaborar una propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación en función de un contexto tanto social y productivo, hay que tener en cuenta que miren su durabilidad. No sé si alcanzan a visualizar, pero la durabilidad es de 40 horas. 40 horas prácticamente, o por no decirlo en términos generales, se puede decir que es prácticamente como si fuera una semana o incluso casi 15 días. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una propuesta de investigación no se hace de la noche a la mañana. Es decir, es un proceso arduo, proceso complejo que requiere de análisis, que requiere de fundamentación. Y esto pues implica que estemos dedicándole unas cuantas horas necesarias a la semana para llevarlo a cabo. Entonces, la guía, que ustedes todos tienen acceso a ellos, les explican más o menos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, primero que todo nos habla sobre un anexo que se llama formato o propuesta. ¿Listo? Hoy por hoy casi todos los proyectos, tanto de investigación como de desarrollo económico, como los proyectos de investigación, como los proyectos de formulación de, valga la redundancia, de proyectos, ya sea para obtener recursos del Estado o ya sea para planes de emprendimiento, etcétera, etcétera, están formulados bajo un formato en Excel que tiene unas condiciones y unas características muy particulares. En este caso, conmigo, vamos a tener también un formato en Excel que yo ya lo tengo por acá descargado, que de hecho está en la evidencia, que es el formato o el anexo que debe tener esa evidencia. ¿Listo? Y pues la idea es irlo desarrollando paso a paso. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas, Ezequías. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando entonces, vamos a tener una primera etapa que se llama la etapa de preparación. Esta etapa, pues obviamente va a tener unos componentes muy específicos, como son, pues obviamente, el título y la elaboración de una propuesta. Tengan en cuenta que una propuesta de investigación, como su nombre lo dice, es una propuesta, es decir, es algo que se está proyectando. Sí, solo si se obtienen resultados hasta que no sea con la investigación, pues, correcta o no se tengan resultados por decirlo así, generales. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué nos sigue diciendo la guía. Un segundo. Voy a abrir por acá otra cosa que no necesito abrir. Entonces dice que a partir del formato o propuesta, nosotros tenemos que desarrollar lo correspondiente. ¿Listo? Y es inicialmente habla sobre los aspectos generales. Estos aspectos generales pues sobre cómo debe estar, por decirlo así, presentado. Aquí especifica que debe ser utilizado en fuente Arial 10, ¿cierto? Y pues evidentemente con una interlineado 1.5. Tengamos en cuenta que esto tendría más validez si, solo si, utilizáramos un documento Word, ¿ya? Es decir, un documento de procesamiento de texto. Pero, como nosotros lo vamos a desarrollar ¿en dónde? En un formato que se llama propuesta, que como pueden ver está hecho en Excel, pues llevar procesos de interlineados, sangrías y demás, pues no tiene como mucho sentido en una estructuración. Es decir, solo si lo fuéramos a plasmar en un documento Word,
o en un formato Word, perdón, pues en un procesador de texto de esa forma, ahí sí tendría sentido, digamos, llevar esto para que quede mucho más claro. Ahora, vamos a estar entonces en la primera parte, que es la etapa que se refiere a la preparación, ¿no? Entonces, aquí, lo primero que hay que establecer es el título. El título normalmente en un problema de investigación, en un desarrollo de formación, una investigación, perdón, está muy ligado con la problemática, a lo que llega y conlleva lo siguiente. Entonces, por grupos colaborativos, porque va a ser por grupos colaborativos esta actividad, vamos a determinar o a escoger o seleccionar una problemática que a ustedes, como aprendices, les genere curiosidad, duda, inquietud, o en pocas palabras, les genere el deseo de investigar sobre ese fenómeno, esa situación que a ustedes les puede, digamos, acarrear alguna incógnita o alguna cuestión. Por lo tanto, pues, de ahí parte el título. Normalmente el título y la problemática van muy ligados. Por ejemplo, hoy por hoy se está viendo mucho este fenómeno de la entrega de los medicamentos, ¿no? Si bien la entrega de los medicamentos en los dispensarios o los servicios farmacéuticos que sirven a las EPS para que pues, nosotros como usuarios vayamos y reclamemos nuestros medicamentos, se puede establecer que entonces el tema como tal es la falta de dispensación de medicamentos. Ese puede ser el tema. Pero en sí, la problemática de esa temática es, se puede establecer como o sea, cuáles son las razones, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo o el por qué la dispensación de los medicamentos no es eficiente como hace unos 2 o 3 o 4 años atrás, se podría decir, o unos 5 años atrás, en donde muchas personas pues no tenían, digamos, como estas dificultades de que iban a su dispensario y no los quedaban en pendiente. Es decir, la problemática es una, pero la temática es otra. ¿Van ligados? Claro. El título y la problemática van ligados también, pero el título es como una manera generalizada, mientras que la problemática pues ya es de una manera más específica, que es lo que está afectando como tal el proceso. Por lo tanto, vamos a establecer entonces por grupos colaboradores una problemática que van ustedes a establecer, que les permitirá de una u otra forma mirar cómo investigarlo y qué les llama la atención. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar qué características debe tener ese título. Pues ese título debe ser obviamente un título concreto, ¿cierto? No puede ser mayor a 15 palabras o 70 caracteres, es decir, no me van a colocar un párrafo como título porque no tiene sentido. Y debe reflejar obviamente de manera apropiada el problema que se va a investigar. ¿Ya? Listo. Luego en el formato nos habla sobre un resumen, ¿cierto? Aquí nos especifica muy claramente el resumen. El resumen va a tener algunas características muy específicas, que es básicamente, como su nombre lo dice, el resumen de todo lo que se hizo, en la investigación. Este debe contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, que a la final nos va a permitir a nosotros, de una manera generalizada, resumir toda la investigación. Queriendo decir entonces que el resumen se hace prácticamente, se puede decir que casi después de las conclusiones, es decir, ya cuando ya finalizo todo el proceso, ahora sí yo procedo a redactar mi resumen, en donde en el resumen ¿qué vamos a reflejar en él? Pues va a ser un texto o un párrafo, ¿cierto? Que de manera resumida y sintética vamos a escribir todos los aspectos más predominantes, ¿cierto?, de nuestra investigación. Los principales hallazgos, los principales resultados, digamos, los resultados más importantes, ¿cierto? Y obviamente una posible conclusión de estos resultados. Por ende, se recomienda entonces que todo esté
elaborado, por decirlo así, en un máximo de 120 palabras para que no genere, digamos, tanto traumatismo en el proceso. Ahora, todo proceso de investigación tiene unas palabras claves, ¿cierto? Estas palabras claves digamos que van muy ligadas a, como su nombre lo dice, palabras que van ligadas a la investigación. Es decir, si ustedes están investigando sobre procesos logísticos, ¿cierto? Pues una palabra clave va a ser proceso logístico o logística. Si están hablando de logística inversa, pues logística inversa o logística sostenible va a ser una palabra clave o va a ser, digamos, enmarcada al proceso de investigación, y son palabras que va a optimizar el proceso para poderlas, cuando uno se publica o cuando las publicaciones se llevan a cabo, digamos, los investigadores o los que necesitan información la pueden desarrollar de una manera mucho más fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque las palabras claves, el algoritmo te va a permitir a ustedes filtrar la información en función de lo que ustedes coloquen como búsqueda. Y pues obviamente eso les ayudará a tener una información o tener resultados mucho más concretos a estar ahí como esperanzados o buscando información que no es. ¿Listo? Entonces por eso es importante las palabras claves. Ahora, acá nos dice en el formato, estoy siguiendo, o sea, lo que está diciendo acá, lo que está diciendo la guía es básicamente cómo se va a llenar el formato. Este formato pues te va a hablar una justificación, ya son componentes muy importantes de un proceso de investigación. Si nos vamos a fundamentos de la investigación, que es el material de formación, ¿cierto? Que va como ligado a este resultado de aprendizaje. Si vemos el contenido, nos dice que es un proyecto de investigación, nos dicen que es una preparación, ¿cierto? Nos dicen cómo se ejecuta, cuáles son los procesos y cuál es la reacción de los informes. ¿Qué es un tema o una idea de investigación? Como les decía, un tema y una idea a veces es el inicio, pero a la final el problema es lo que nos genera el enfoque mismo en la investigación, si lo voy a hacer cualitativo, cuantitativo, mixto. La pregunta problema, que es donde me marco y donde me fundamenta, ¿cierto? El por qué yo estoy haciendo esta investigación. O sea, ¿qué pregunta o qué me genera establecer esta problemática o esta situación o curiosidad? Obviamente van a tener unos objetivos y unos niveles. Bueno, continuando con la guía, entonces, pues hay un componente que se llama la justificación. ¿Qué pasa con la justificación? Pues la justificación básicamente es el por qué yo estoy desarrollando la investigación. O sea, ¿qué me motiva? Pero estas razones o justificaciones van enfocados a qué? A un contexto productivo o un contexto social, institucional, o pedagógico, o cultural también, o tecnológico, que va ligado con qué, con la problemática que ustedes deben desarrollar. Ahora, uno en la justificación normalmente lo que hace es demostrar el por qué quiere resolver ese problema de investigación, y a su vez uno tiene que establecer el impacto que genera como tal la problemática, ¿no? Posteriormente a eso, pues vamos a tener unos antecedentes. Miren que siguiendo el formato, acá nos habla de unos antecedentes o estado actual de la temática. Los antecedentes básicamente es el contexto que me permite a mí como esclarecer cómo se encuentra la problemática en la actualidad. Normalmente los antecedentes se hace y se regula o se trata de llevar a cabo tratando de tener como referencia los 3 últimos años. Es decir, si nos vamos a analizar la problemática, vámonos desde el año 2022 a la actualidad, a ver qué ha evolucionado, cómo se ha abarcado, cómo se ha enfocado, ¿cierto? Cómo se ha solucionado, porque muchas veces la investigación o el problema se ha investigado y han tenido ciertas conclusiones o resultados muy importantes. Entonces es necesario que estos antecedentes tengan un límite de tiempo. ¿Por qué 3 años? Ustedes saben que no es lo mismo hacer un proceso de investigación
con los 3 últimos años a una diferencia de 10 años o 15 años. La información evoluciona, nosotros evolucionamos, acceder a la información también evoluciona, los métodos de procesar la información también evolucionan. Es por ende que es necesario que se limite a estos 3 años. También mi recomendación es que en estos 3 últimos años hagan un bosquejo de un análisis tanto internacional como nacional, regional y local. Es decir, si ustedes van a hablar sobre, por ejemplo, logística inversa o logística sostenible, es importante que tengan claridad de que esta debe empezar con un contexto general, internacional, para posteriormente tener un contexto nacional y luego, como debe ser decir, como el contexto que ustedes deben de tener, tiene que tener una mirada tanto global, local e internacional, ¿listo? Entonces, es por eso que en los antecedentes uno tiene que establecer como unos alcances de esta investigación que a usted les permita tener más claridad frente a eso. También traten de que esta investigación, estos antecedentes que ustedes van a desarrollar, pues obviamente tenga como claridad de qué se va a enfocar o cómo se va a enfocar y darle, digamos, prioridad a la problemática como tal. Ahora, para la identificación del problema, obviamente si ya tenemos claro el tema, etcétera, etcétera, vamos a establecer entonces una delimitación de la misma. ¿Listo? Es decir, cuando uno analiza la problemática, uno determina una descripción actual de la problemática. Tengan en cuenta que un planteamiento del problema está compuesto como por 4 componentes principalmente. El primero es como una descripción de la situación actual del problema. O sea, vamos a describir esa problemática en donde se van a analizarlo, digamos, de forma clara, quiénes, cuáles, quiénes lo tienen, a quiénes afectan, cómo se afecta. ¿Listo? Posteriormente se hace un análisis de las causas, es decir, quién lo genera, cómo se genera, por qué se genera, permitiéndole entonces, claro, obviamente a todos tener más claridad y tener, digamos, cómo abordarlo de una forma mucho más clara. En el segundo instante, uno lo que va a mirar es las consecuencias, es decir, ¿qué pasa si esa problemática sigue en pie? ¿Qué pasa si esa problemática no se abarca, no se soluciona? Eso obviamente va a tener unas consecuencias y esas consecuencias pues deben de estar ahí plasmadas, porque eso va a generar que ustedes tengan mayor visualización de las cosas o de las problemáticas como tal. Ahora, posteriormente, cuando ya se sepan las consecuencias, ¿cierto? Uno ya no se pronostica, o como dice aquí, uno ya como visualiza qué pasa si no se resuelve, como se lo dije previamente. A lo que normalmente en un problema de investigación conlleva a que ustedes planteen al final una pregunta-problema, que es la pregunta de investigación que normalmente se plantea así. Entonces, normalmente en el párrafo o al final del planteamiento del problema, uno establece o dice, con base al anterior, ¿cierto? Se nos lleva a la siguiente pregunta-problema y se plantea, por ejemplo, cuáles son los factores más importantes y versátiles de la logística inversa en el año 2025 para la comercialización, yo qué sé, de café, ¿cierto? En el puerto de Agua Dulce Industrial de Buenaventura. ¿Listo? Entonces estoy estableciendo ahí varios mecanismos en la cual me estoy haciendo una pregunta y a su vez pues estoy estableciendo una problemática previamente. Esto cuando uno ya plantea esta pregunta-problema, a partir de ahí todo es mucho más fácil porque uno ya, cuando uno tiene claro qué quiere preguntar o qué se quiere investigar, ya uno puede establecer algo mucho más claro como son los objetivos. El objetivo general
como lo dice aquí, y si vamos viendo el formato, vamos a seguir avanzando en ello. Mire, aquí está el problema identificado, ¿cierto? Que vamos a tener una pregunta de investigación. Y acá habla sobre población o conjunto de elementos de investigación. Entonces, aquí cuando ya habla población o conjunto de elementos de objetos de investigación, ya empezamos a establecer los objetivos generales, los objetivos específicos, actividad para lograr el objetivo, recursos a desarrollar la actividad, resultados y un producto. ¿Listo? Entonces, volviendo a la guía, el objetivo general, básicamente, como su nombre lo dice, está muy relacionado con el problema, ¿ya? Y con la pregunta de investigación. Es decir, los objetivos básicamente, como para que les quede más claro, es coger la pregunta problema, no formularla en forma de pregunta, sino simplemente darle respuesta, establecerlo como si fuera una afirmación y automáticamente ya se puede convertir en un objetivo general. Es decir, si colocaron, por ejemplo, cuáles son los factores más importantes o versátiles en la logística inversa, bueno, lo que dije anteriormente. Entonces, el objetivo general es determinar, organizar, o sea, con verbos en infinitivo, ¿no? Determinar, diagnosticar, ejecutar, implementar, bueno, todas las palabras que tengan coherencia con respecto a lo que ustedes realmente quieren hacer. A lo que yo con esto siempre digo, y es que la investigación que ustedes o la propuesta que ustedes vayan a hacer, yo la voy a tratar de que ustedes la desarrollen de una manera netamente descriptiva. Es decir, no nos vamos a ir ni a investigaciones con un enfoque correlacional, ni con un enfoque exploratorio, mucho menos, ni con un enfoque donde vamos a analizar causas, razones, consecuencias, sino que lo vamos a mirar desde un punto de vista descriptivo. ¿Por qué? Porque luego les voy a explicar una herramienta que vamos a utilizar. Y esta herramienta pues básicamente va a ser aquella que nos va a permitir obtener información. Cuando uno aplica esa herramienta, normalmente uno obtiene como resultados términos muy descriptivos y a la final lo que me va a permitir es básicamente establecer una investigación netamente descriptiva. ¿Listo? Ahora, obviamente esos objetivos deben de quedar redactados con un lenguaje claro y sencillo. No pueden obviamente generar subjetividades y obviamente tengan en cuenta que, como se los decía, si ustedes ya tienen clara la pregunta problema, las respuestas interrogantes, pues a la pregunta problema le va a llevar mucho más fácil formular un objetivo. Ahora, los objetivos específicos normalmente son como una secuencia lógica de cómo darle respuesta a esta investigación. Que si bien va formulada, o los objetivos específicos van formulados de acuerdo a los objetivos generales. Yo les sugiero, bueno, acá en el formato habla algo mucho más específico que son los objetivos generales, los objetivos específicos. ¿Listo? De ustedes plantean el objetivo 1, 2, 3 y aquí les dice qué van a hacer para lograr ese objetivo, qué recursos requieren para lograr ese objetivo, qué resultados van a obtener y qué producto. Tengan en cuenta que los objetivos normalmente tienen que ser cuantificables, medibles y tangenciables. No pueden ser objetivos que ustedes consideren que no vayan a realizar. En mis años de experiencia en esta competencia, muchos aprendices lo que hacen es, por ejemplo, van a caracterizar un proceso logístico de una empresa y dentro de sus objetivos específicos colocan implementar acciones de mejora. Entonces yo siempre les digo, aprendices, pero vengan, ustedes creen y sienten que van a hacer acciones de mejora, es decir, ustedes van a ir a la empresa y se van a sentar con todas las personas que están involucradas en el proceso y le van a decir, no coja la caja de esa manera, no cargue así, no levante eso porque tiene un riesgo físico, no levante eso porque tiene un riesgo higienolocativo, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes no van a implementar acciones de mejora o no van a retrasar los tiempos, a mejorar los tiempos, no. A lo que voy con esto es que ustedes traten de que los objetivos específicos
que van encaminados al objetivo general, pues obviamente sean medibles y sean tangenciables. Por ejemplo, el tema de la logística inversa o la logística verde o sostenible. Ok, listo. Yo para poder desarrollar esta logística tengo que determinar algunos factores que son como predominantes o son importantes para el desarrollo de este proceso. Entonces, ¿yo cómo los determino? Bueno, para poder determinarlos tengo que hacer una actividad. ¿Qué actividad hago? Yo qué sé, consulto, hago entrevista, voy al proceso, hago observación directa. Entonces, esta actividad me va a mí permitir lograr al menos el objetivo específico 1. ¿Qué recurso se requiere para desarrollar? Pues obviamente talento humano, que va a ser usted como investigador o el grupo colaborativo. Si requieren de pronto de tecnología, pues se establece que se va a necesitar. Si requiere de pronto de papel, lápiz, bueno, las herramientas que usted necesite, internet, conexión, todo eso tiene que estar aquí desglosado porque pues se necesitan. Ahora, cuando hablamos de resultados, claramente, ¿qué va a ser el resultado? Pues si el objetivo es determinar los factores, ¿cierto? Entonces el resultado, ¿qué va a ser? Los factores. O sea, va a ser algo muy específico, son esto, esto y esto y esto. Tiempos de entrega, tiempos de distribución, empresas o proveedores de mercancía, bueno, todo lo que implica un proceso logístico como tal. Y como producto, ¿cierto? Pues va a ser prácticamente los objetivos medibles y los objetivos cuantificados y tangibles. O más bien, pues que uno los pueda observar y medir. Entonces, los objetivos específicos y los objetivos generales básicamente son nuestro barco, son nuestro horizonte y son los que nosotros nos va a determinar, bueno, yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. Bueno, ¿cómo lo pienso hacer? Una vez cuando yo planteé qué es lo que quiero hacer, es mucho más fácil establecer cómo lo quiero hacer, porque pues vamos a tener diversas opciones para poder desarrollar y darle respuesta a estos objetivos. Entonces, primero empecemos. Tengo mi problemática, ya la tengo clara. Me pregunto sobre esa problemática, ¿qué quiero resolver? Cuando ya tengo claro qué quiero resolver o mi pregunta problema, pues entonces yo voy a empezar a establecer estos objetivos que me va a permitir a mí enfocarme y permitir llevar a cabo mi proceso de investigación. Entonces, los objetivos generales son sumamente importantes. Bueno, los objetivos en general, básicamente. ¿Por qué? Porque son los que me van a establecer de una manera metodológica y lógica y sistemática qué voy a hacer yo. Bueno, continuemos con la guía. Vamos a tener entonces un componente que se llama marco teórico. Aquí en el formato está aquí. Miren, aquí está la justificación que se las medio expliqué. El enfoque de la investigación, recuerden que va a ser un enfoque muy descriptivo. O sea, vamos a obtener unos resultados específicos y le vamos a hacer unos análisis y esos análisis se van a interpretar. ¿Listo? El nivel de investigación, si vemos acá el material de fundamentos de la investigación, aquí nos habla sobre unos niveles, es decir, como unos niveles jerárquicos. Acá nos hablan sobre los niveles de investigación, es decir, hasta dónde yo voy a llegar, hasta qué punto, hasta qué alcance. Entonces, somos conscientes que esto es una propuesta de investigación, no es una investigación exhaustiva ni profunda, por lo cual, miren, el primer nivel es el exploratorio, donde se observa, rastrea, pregunta, indaga, y luego vamos a tener un nivel descriptivo en donde vamos a observar, rastrear, preguntar, indagar y comparar. Cuando ya llegamos al analítico, explicativo, interpretativo y obviamente argumentativo, que es cuando uno ya le da respuestas a cuáles son las razones por qué sucede los fenómenos como tal, pues ya son niveles mucho más profundos. Que si nos ponemos a hacer un proceso de investigación exhaustivo y real, pues nos podemos tardar tranquilamente un año o más. En ese orden de ideas, nuestro nivel va a llegar a un nivel descriptivo, de cual va a ser, digamos, un poco superficial, pero con resultados sustanciosos, que nos va a permitir a nosotros tener unas comparaciones y unas conclusiones reales y comprometidas con el proceso de investigación. Bien, volviendo a la guía,
Segundo que este señor se me está parando por acá. Entonces vamos a tener un componente que es el marco teórico. Bueno, el marco teórico básicamente en un proceso de investigación son todas las teorías, conceptos, a diferencia de los antecedentes, porque los antecedentes son como investigaciones, trabajos de forma general que se estén desarrollando de la investigación como tal. ¿Listo? Mientras que el marco teórico son estas teorías, estos conceptos, estas normas incluso, si hay un tema legal, también puede ir ligado a estas teorías. Y obviamente todo esto tiene que estar muy ligado con los que son las citas bibliográficas, ¿cierto? Las referencias bibliográficas. Obviamente estas normas, estas citas tienen que estar utilizados o deben de utilizar, perdón, implementar las citas, las normas APAS, ¿cierto? Y obviamente estas deben ir incluidos en el componente que abajito está, acá en la matriz, que se llama referencias bibliográficas. Ahora que terminen o antes de terminar, les voy a enviar o les voy a visualizar una herramienta que es muy útil para poder obtener información o para más bien realizar las citas bibliográficas con normas APA séptima edición, que es la última edición, que le permitirá a ustedes, digamos, obtener información mucho más veraz y a su vez poder citarlo de una manera mucho más rápida y lógica. Bueno, ahora, para el tipo de investigación, entonces miren lo que les decía. Vamos a mirar si es exploratorio, si es descriptivo, ¿cierto? Y si es explicativo o lo que pues ya les he dicho más o menos qué implica cada una de estas investigaciones. Y como se los he dicho, nosotros vamos a dar un enfoque netamente descriptivo porque vamos a analizar unas características del proceso de la población objeto de investigación y vamos a mirar algunos comportamientos de unas variables en específico. Eso les permitirá a ustedes establecer algunas relaciones con respecto a algunas variables y pues será mucho más fácil al menos tener un pequeño panorama de lo que está sucediendo con la problemática. Ahora, la población, esto es importante, de hecho acá en el formato se los explico un poquito. Aquí donde dice método de investigación, acá habla de metodología. En la metodología ustedes lo que deben de plasmar es cómo se va a enfocar la investigación, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? O sea, qué se va a hacer, qué se hizo, cómo se utilizó, si el método fue cuantitativo, si el método fue cualitativo, si el enfoque fue cuantitativo, si el enfoque fue cualitativo. Que si bien acá en Fundamentos de la Investigación les explico un poquito sobre qué son los enfoques o los métodos, miren que aquí les habla sobre un método científico, un método experimental, un método teórico, un método estadístico, empírico, bueno, todo lo que ustedes consideren que va en función de qué, de la problemática que van ustedes a abarcar. ¿Listo? Y estas son las características como tal de los métodos de investigación. Volviendo a la guía, entonces cuando hablamos de población, nos referimos básicamente a donde lo que recae la investigación. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación sobre un proceso logístico en X o Y empresa, ¿quién va a ser la población? Pues obviamente va a ser la población objeto de estudio, o sea, en este caso la empresa, o los trabajadores de X o Y proceso, de tal empresa claramente, o si lo quieren hacer a nivel local en una ciudad, sobre una situación muy específica, pues ¿quién va a ser la población correspondiente? Pues los habitantes de esa ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente son el total de actores que involucran en la problemática y se debe mencionar la muestra si es necesario. O sea, si de pronto es una población muy grande, pues entonces uno establece un mínimo de cuánto se debe
digamos, utilizar o cuánto se va a tener en cuenta. Si es una población más bien pequeña, porque es una empresa de 50 trabajadores o 100, pues entonces digamos que con esa muestra es representativa para poder llevar a cabo un proceso de recolección de información, digamos, representativa. ¿Listo? Ahora, en el campo técnicas e instrumentos de recolección de información, miren lo que yo les decía acá. Técnica, ¿cierto? Justo aquí. Pues nosotros vamos a utilizar, pueden utilizar la observación, pueden utilizar la encuesta, pueden utilizar la entrevista, entre otras. ¿Por qué yo les decía que era un enfoque netamente descriptivo? Porque vamos a utilizar la más fácil, es la encuesta en la que ustedes hacen un formulario, generan una serie de preguntas en función de la problemática, obviamente en función de las variables que ustedes quieran estudiar. Y esto obviamente pues les va a dar una respuesta de acuerdo a la opinión que las personas consideran de esa problemática. Eso es una ventaja porque automáticamente, por ejemplo, si se hace por formularios de Google, que muchos pues ya se utilizan para llenar asistencias o se utiliza para saber la opinión frente a alguna situación en particular, pues digamos que él te va recolectando la información y estadísticamente ya te va dando esa información, te va recolectando todo, te va calculando frecuencias, etcétera. Entonces, digamos que podría ser un poco más fácil. Pero si desean hacer una entrevista, pues lo hacen por una entrevista. Si desean una observación, la observación también es válida. O sea, ya es criterio de cada quien qué herramienta va a emplear. Ahora, vamos a hablar entonces para la etapa 2, que ya habla de la ejecución. Hasta donde hablamos, es decir, hasta esta parte del formulario, que van a incluir las referencias bibliográficas, pues aquí básicamente es la propuesta. Aquí voy a explicar cómo lo voy a hacer, con qué método lo voy a hacer, qué voy a necesitar. Aquí donde dice recursos requeridos. Estos recursos requeridos los pueden utilizar o los pueden plasmar directamente de los recursos para las actividades a desarrollar, lo van y lo organizan, obviamente aquí en recursos requeridos, porque pues tanto para la técnica de recolección de la información como para lo que van a hacer en objetivos específicos, es requerido normalmente los mismos recursos. ¿Por qué? Porque van a necesitar pues, capital, talento humano, van a necesitar tecnologías, van a necesitar aparatos electrónicos, van a necesitar, pues si requieren hojas, lápiz, formularios, bueno, ya es decisión de cada quien dependiendo de las técnicas que vayan a desarrollar. Y aquí en referencias bibliográficas, pues entonces ya vamos ejercitando cada una de ellas. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicarles dos formas de dónde recolectar la información para que sea un poco más verídica, donde consideren que sean mucho más confiables para mí y ustedes puedan, digamos, como obtener información mucho más clara. ¿Por qué? Porque acá en la etapa 2 de ejecución hay como un archivito, una pestañita que ustedes deben ir diligenciando en función de la información que van obteniendo, que se utiliza normalmente para construir marco teórico y antecedentes. Vuelvo y repito, casi toda la información que ustedes van a recolectar para desarrollar la investigación, normalmente para argumentar lo que es justificación, el problema, marco teórico y antecedentes, debe ir referenciados en citas bibliográficas. Bien, ahora, ¿qué haremos entonces? Les voy a escribir aquí en el chat 4 cosas. La primera, voy a escribirles obviamente mi nombre completo. La segunda, mi número de celular, en cual yo estoy en el grupo de procesos logísticos. Ese también es mi WhatsApp, o pues si me quieren llamar o me quieren consultar algo muy específico, por ahí con mucho gusto. Lo otro es mi correo, si es algo mucho más formal. Y ahora sí les voy a explicar, les voy a enviar, les voy a visualizar acá y les voy a enviar por chat aquí una herramienta que me parece muy útil
que ustedes pueden utilizar para hacer las referencias. Y se llama que me estaba proyectando, BibGuru, perdón. Esta herramienta de IA, porque es herramienta prácticamente ahorita de inteligencia artificial, ¿sí? Es una herramienta que ustedes pueden utilizar para obtener bibliografías de recursos electrónicos. Esta, como su nombre lo dice, como tienen que desarrollar tanto un planteamiento del problema, marco teórico, antecedentes, ¿cierto? Y obviamente lo que es todo lo referente al sustento pues, de la investigación. Esta herramienta que están visualizando aquí en este momento, se llama BibGuru, es una herramienta bastante útil. ¿Por qué? Porque simplemente con tener la dirección URL de una página, él automáticamente le genera la cita. Por ejemplo, voy a buscar, yo qué sé, la noticia de los medicamentos. Entonces, falta de medicamentos. Entonces, mira, aquí hay una página sobre abastecimiento de medicamentos, un comunicado que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social en su momento. Pero de pronto ustedes quieren, de esa información que ustedes obtuvieron de una página web como tal, les llama la atención algo muy particular, sean 2, 3 líneas, 4 líneas o un párrafo completo. Y pues obviamente tienen que darle los créditos a quién, a la página del ministerio. Teniendo en cuenta que pues no van a robarle las ideas a las otras personas, sino que hay que darle sus créditos y sus méritos. ¿Listo? Entonces, supongamos que sacan la diferencia entre escasez y desabastecimiento. ¿Listo? De aquí, de este contexto como tal. Entonces, ustedes, si seleccionan la página, si seleccionan todo el enlace, si le dan ahí, ustedes pueden llevar a cabo la cita en Norma JAPA, 7ª edición, aquí en BibGuru, que a ustedes les va a permitir de una vez tener las referencias bibliográficas, sin necesidad de estar buscando quién es el autor, en qué año se publicó. Bueno, todo esto que a veces es un poquito engorroso cuando uno está haciendo estas citas bibliográficas en general. Unos segundos que está cargando. Entonces, si ustedes seleccionan aquí, si yo le doy aquí clip, pues le doy vieron que de la página web copié, ¿cierto? Y ahora sí lo voy acá a pegar. Creo que un poquito de paciencia que la red está lenta, diga. Entonces yo le doy aquí buscar URL. Bueno, ella aquí la está buscando. Y él automáticamente me la va a generar. Es que igual Teams es pesado, al igual que pues todo lo que tengo abierto en general, siempre es pesado. Bueno, el tema es que aquí, esto fue un ejercicio que estaba haciendo con otro grupo y les estaba explicando esta herramienta. Yo cogí aquí el URL, mire que aquí te aparece sitio web, acá arriba le aparecen libros, artículos u otras opciones. Y miren que aquí entonces ya me aparece páginas, abastecimiento de medicamentos de Colombia, Ministerio obviamente Social de Protección, .co.co. Yo le doy aquí a añadir y él me va a generar la otra referencia bibliográfica. Es decir, me va a colocar quién me lo creó, sino que no sé por qué, pero no se ve. Y me va a crear aquí, digamos, toda la información correspondiente. Pero pues en este momento no me está dejando hacerlo.
Pero digamos que en términos generales funciona así. O sea, con un computador que no esté tan lento como el mío y no tenga tantas cosas abiertas. Ah, bueno, aquí ya cargó. Miren, entonces, aquí aparece. De Colombia, obviamente es el Ministerio de. Aquí es, obviamente es el Ministerio de Salud, ¿cierto? Ministerio de Colombia de Salud y Protección Social. Sin fecha, porque ahí no apareció una fecha como tal. La página es página de abastecimientomedicamentos.gov.co y recuperó el 19 de marzo. ¿Por qué? Porque ustedes consultaron la fecha de hoy. Bueno, aquí aparece ya mañana, pero digamos que ellos lo que tienen en cuenta es que aquí te tira la fecha en la que ustedes en teoría consultan la información y les tira una vez el enlace. Ustedes pueden ir organizando todos esos enlaces ahí y automáticamente él les va como organizando todo sin necesidad de ir como voy para un lado, será que ya coloqué esta es la segunda, la tercera, no. Mire, una vez ustedes ya tengan todo esto aquí, ustedes les pueden dar copiar y pegar y lo pegan directamente a un Word o lo pegan directamente a un Excel o lo pegan, bueno, en fin. Es una herramienta muy útil, sí. No sé si tenga, sé que es gratuita, pero no sé si tenga, digamos, como un límite pues, de búsquedas. Yo espero que no, porque aquí ya pues aquí hablan ya de $4 con 99 mensajes, con $99 por mes. Pero esto supongo que es cuando se está haciendo algo muy grande. Ustedes pueden consultarlo, si quieren iniciar sesión se pueden registrar entre varios, como es por grupos colaborativos, entonces cada quien puede ir buscando y va alimentando un documento, lo va copiando, lo va organizando y lo va estructurando y ya van teniendo la información ahí guardada y organizada, digamos si lo están haciendo en un drive, entonces ya queda mucho más fácil. Y aquí tienen diferentes vistas, si quieren citar, si quieren organizarlos, digamos, en orden alfabético, si la quieren organizar, pues, quién va primera, quién va segunda, los estilos, si es APA séptima edición, si es ISO, bueno, aquí están las opciones, sino que, pues, entenderán que mi computador está un poco lento, que no sé por qué, pero bueno. Esta herramienta, como les decía, Big Guru lo es, hoy por hoy es máximo. Bueno, entonces aquí están las opciones, como les decía, está Chicago, sino que casi no se usa acá en Colombia, pero pero APA, que es lo que normalmente se utiliza hoy por hoy. Y si ustedes quieren cambiar a la sexta edición o a la séptima edición, también lo pueden modificar. Es decir, es una herramienta que va a ayudar muchísimo y les puede ayudar muchísimo para que no estén como que, bueno, ¿este dónde sacó? Esto no tiene fecha. ¿Y quién es el autor? No, automáticamente se la genera. Teniendo en cuenta eso, vamos a revisar yo de dónde realmente debo sacar la información en mi proceso de investigación. Vamos a mirar. Google tiene, o sea, lo normal es ir a bases de datos, pero creo que aún hoy por hoy, igual tendría que revisar bien. No tenemos como acceso a algunas bases de datos especializadas como lo son ScienceDirect, Publindex, que son, pues, digamos, donde se encuentra la información científica o artículos científicos de peso de una problemática. Entonces, para ser prácticos y ser productivos, nos vamos a ir a Google, pero no cualquier Google, sino académico. Tengamos en cuenta que el Google normal, pues, busca páginas web. El Google académico busca artículos científicos en revistas científicas, incluidos libros, blogs, etcétera, etcétera. Si vamos a Google académico, pues vamos a tener información mucho más real, porque Google académico lo que hace, así como hace la guía que busca en forma general, Google académico te dice, listo, ok, vamos a buscar información, pero entonces científica, es decir, de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad Internacional, la Universidad de Venezuela, España, Estados Unidos, bueno, en general. Pero vamos a buscar cosas de universidades o de centros que generan investigación, centros académicos que generan investigación, porque pues si yo coloco logística verde en Google normal, pues me van a aparecer empresas, van a aparecer muchas cosas que no tienen que ver con lo académico. Entonces yo aquí puedo colocar cualquier tema que me llame la atención. Por ejemplo, vamos a hablar sobre logística verde, más bien, o sostenible. Bien. Entonces ya voy a empezar a tener una serie de documentos que, como pueden ver, aquí ya me muestra que, por ejemplo, este es de la Unirrioja,
Esta es otra base de datos que se llama Redalic, que es de muchos artículos latinoamericanos. Esta otra que es OLADE. Hay una que es de la Universidad Industrial de Santander, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí son artículos científicos académicos que me van a dar un soporte real de mi problema de investigación. Aparte de eso, esto también tiene otra ventaja. Aquí mismo en Google Académico, si tú lees aquí donde dice citar, te va a también tirar de una vez la referencia en normas APA, en ISO 690 o en formato MLA. Entonces, si usted necesita esa cita como tal o es de ese artículo, yo la puedo copiar y voy a un documento Word o donde esté generando y la copio y la pego. ¿Listo? Porque ya es la referencia como tal. Ahora, si yo ya quiero ingresar el documento y quiero llevar a cabo, si este documento me llama la atención, si es importante o no es importante, pues básicamente lo que voy a leerme son los resúmenes. ¿Recuerdan que yo les decía al inicio el resumen porque es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque yo que estoy buscando información, si usted llega a publicar este documento o esta propuesta de investigación, la llega a publicar, yo como investigador yo me voy a regir al resumen para saber si esa información me es útil o no, o me va a nutrir mi documento. Yo leyendo la información o leyendo el resumen ya me doy cuenta como que no, esto no me sirve o no es relacionado con la problemática que estoy investigando. Por eso es importante el resumen. Esta base de datos que se llama Dialnet, ustedes pueden obtener el texto completo. Si ya les llama la atención, lo pueden sacar de aquí. Texto completo y les sacan la información. Ahora, yendo otra vez a Big Guru, en Big Guru cuando es un artículo científico, le va a pedir información muy específica como son, por ejemplo, el DOI, ¿cierto? O le va a pedir este código que está acá, que es el SNIE como electrónico, ¿cierto? Y ustedes lo que van a hacer simplemente es copiarlo y pegarlo allá. Y él ya sabe de qué revista está hablando, de qué página está hablando, de qué artículo está hablando y automáticamente le genera la cita bibliográfica. Entonces, digamos que esto es una forma también de obtener información y recolectarla. Estamos hablando de información bibliográfica, no estamos hablando de información de campo, de ir a consultar y preguntar. Tengamos en cuenta que todo esto que yo les estoy explicando es importante porque aquí en la parte 2 de ejecución, miren lo que aparece aquí. Fecha de consulta, base de datos, términos de búsqueda, recursos web, palabras claves, contenido y resumen. ¿De dónde yo saco esa información? Pues ¿de dónde? De mi artículo científico que está aquí muy bonito, en donde yo voy a tener toda esa información detallada y obviamente pues ustedes la van a sacar de aquí. ¿Esto para qué? Porque es importante esto. Porque ustedes aquí van a llevar como un registro de la información que van consultando, van colocando las bases de datos, porque después, yo estuve viendo un artículo que hablaba sobre el abuso infantil en menores de 13, por ejemplo. Pero es que para saber cuál es que era y dónde es que estaba, bueno, entonces pues si usted se acuerda la fecha de consulta, si se acuerda dónde estuvo la base de datos, si recuerda el recurso web, o sea, el link como tal, las palabras claves, el contenido, ok, ya me acordé, listo, entonces usted lo copia y lo pega y lo saca de aquí y vuelve a acceder a él sin necesidad de estar pensando que cuál es que era ese documento, dónde estaba ese documento. Es decir, esto que está aquí es un registro de toda la información que usted vaya a investigar para llevar a cabo, para la redundancia, la resolución de su problema o llevar a cabo su investigación. Entonces, volviendo a la guía, y aquí ya habla de la ejecución 2. Volviendo a la guía, aquí habla de la etapa 2, ejecución 1. Dice, es necesario que diligencie los campos teniendo en cuenta el punto 7 de estas instrucciones, ¿cierto? El punto 2.1 se refiere a esto que está aquí. Y si nos vamos al punto 7, habla principalmente de lo que es los antecedentes. Miren, punto 7, los antecedentes. Entonces, como son investigaciones de los últimos 3 años, pues entonces yo en mi ficha bibliográfica acá, se llama ficha
o registro de búsqueda, voy a ir colocando la información referente a esas búsquedas en los anteriores 3 años. Luego acá, en la parte de ejecución, me habla sobre etapa 3, procesamiento. ¿Listo? Entonces ya vamos aquí. Bueno, aquí habla de ejecución 2.1. Aquí resulta que nos habla de cómo voy a recolectar yo la información. Técnica, instrumento, características, nombre del instrumento, instrucciones, introducción, desarrollo del instrumento. Si yo voy a desarrollar una encuesta, bueno, entonces técnica, preguntas estructuradas, listo. O preguntas abiertas estructuradas, preguntas cerradas estructuradas. Yo les recomiendo que hagan preguntas cerradas para hacer más fácil el proceso estadístico. Tipo de instrumento, encuesta. Si van a utilizar una entrevista estructurada, entrevista. Características, pues entonces en las características van a escribir qué es lo que tiene como tal ese instrumento. Nombre del instrumento, entonces elaborado por los aprendices de tal grupo, o sea, se enumeran ahí todo. Instrucciones, normalmente en las instrucciones uno coloca, bueno, la siguiente encuesta es para determinar o para diagnosticar las características fundamentales en un proceso de logística inversa. O sea, en una encuesta normalmente hay como una enunciado, una introducción, ¿listo? Y va ligado con lo que se va a desarrollar, es decir, seleccione las preguntas de la 1 a la 10, de múltiple respuesta, de una sola respuesta, y digamos que la persona va a seleccionar lo que más le conviene o lo que más se sienten como a gusto, ¿ok? Y acá en el desarrollo de instrumento, pues básicamente aquí van a colocar la estructura. Por ejemplo, si van a preguntar el sexo, la edad, el estrato socioeconómico, el nivel académico, el sector donde trabaja, si es productivo, si es de servicios, si es de transporte, etcétera, 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 que les va a ayudar a ustedes a jerarquizar y estructurar y caracterizar la población que ustedes van a investigar. Que eso es muy importante. ¿Okay? Y luego empieza la etapa 3. Acá en la guía dice etapa 3. Procesamiento. Dice, se debe analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 de ejecución. Básicamente es coger todos los resultados de la encuesta, de la entrevista, del instrumento de recopilación de la información que ustedes vayan a utilizar y lo van a implementar aquí. Es decir, van a coger, si van a hacer gráficos estadísticos, si van a utilizar, yo qué sé, imágenes, las imágenes, si van a utilizar tablas, las tablas, todo, exactamente todo lo que ustedes utilicen para recopilar la información. Va a ir aquí, en esta zona donde dice análisis de datos. ¿Por qué? Porque en la etapa 4, pues vamos a coger esos datos, ese gráfico estadístico donde dice el 70% de los encuestados determinó que la logística inversa no ha sido implementada en su empresa porque aún no se han utilizado ciertos criterios para ser implementada. Listo. Entonces, usted tiene un resultado estadístico, tiene una pregunta que usted estableció una variable, ¿cierto? Y usted va a tener unos resultados. Esos resultados se van a interpretar, ya sea de manera general o ya sea de manera por variable o por pregunta. Eso también les puede ayudar, que es mucho más fácil. Y posteriormente a eso, pues vamos a tener unas conclusiones. Todos los trabajos tienen normalmente unas conclusiones. Esas conclusiones van a ir redactadas en términos de los objetivos planteados. Van a ir enfocados en qué? En los objetivos planteados. Es decir, que si estamos hablando de conclusiones, tenemos que mirar si los objetivos que estaban allá arriba son coherentes y si yo tuve resultados, debo de interpretarlos, debo de analizarlos, si mis conclusiones son coherentes con los resultados. ¿Listo? O sea, las dos cosas son importantes. Ahora, ¿qué debe entregar usted como aprendiz?
Pues obviamente la propuesta informativa, ¿cuál es? Pues aquí está el formato. ¿Para que no vamos a dar tanta vuelta? Aquí está todo. Pase toda la información que va construyendo, la va pasando aquí, lo va alimentando de a poquito, de a poquito. La parte más compleja es la propuesta, que es eso que está aquí al inicio. La más larga y la más dispendiosa de diligenciar. La ejecución, pues entonces recuerden que aquí vamos a ir mirando los antecedentes y los vamos a ir colocando aquí. Información de cada antecedente. Ejecución. Bueno, si yo voy a hacer un instrumento de evaluación como lo es la encuesta, pues entonces aquí voy a detallar toda la información frente a la encuesta. Ahora, si vamos a mirar el análisis de datos, pues aquí ¿qué tiene que ir? Todos los resultados obtenidos, gráficos, tablas, imágenes, todo lo que ustedes consideran gráfico debe ir aquí. Y en la etapa 4, pues dar la interpretación de esos resultados. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué resultados más prominentes se llevaron a cabo? Y por último, pues las conclusiones en general del estudio. Tengan en cuenta que las bibliografías, si ustedes de la información que obtienen consideran, si ustedes, normalmente se hace así, es que de pronto entre las investigaciones que ustedes tienen hay como teorías que les ayudará a gestionar estos resultados, pues ustedes lo que van a hacer es, acá en la parte de bibliografía, alimentarlas también porque hacen parte digamos, de las teorías que se van a resolver como tal. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a entregar? Vuelvo y les digo, el documento Excel con las 5 etapas diligenciadas, que son las que les acabo de visualizar. Extensión libre, es decir, ustedes no tienen que, pues tampoco es que se van a llenar y generar más pestañas porque ya tienen un formato establecido, entonces no es necesario. Ahora, para hacer el envío de la evidencia, remite el área, la actividad correspondiente y acceder al espacio de la propuesta, es decir, a este espacio, ustedes ahí la van a cargar como tal. Vamos a mirar la rúbrica, es decir, yo qué voy a evaluar, porque si no, pues no tendríamos sentido. Entonces, la propuesta de investigación, uno que va a evaluar. Primero, que se describa el problema de acuerdo a los elementos observados. Recuerden, que se vean claras las consecuencias, que se vean claras las causas, que se vean claro el contexto de lo que se está planteando como problema. Que se plantean unos objetivos que van a coherentes a la pregunta de investigación, que el proyecto esté consolidado y sea pertinente con función a los alcances, que el marco teórico de la investigación sea en contextos nacionales e internacionales, lo que yo les decía, yo tendría que ser de algo amplio, algo más local o específico, eso le ayudará mucho. Que aplique técnicas de recolección de acuerdo a los criterios establecidos por la metodología, es decir, si van a hacer como les estoy diciendo, como van a hacer una investigación netamente descriptiva, la mejor técnica de recolección de información es la encuesta o la entrevista. Entonces ustedes ahí van a recolectar información y van a escribir su problemática y le van a ir dando resultados como tal. Aparte de eso, voy a verificar que comuniquen los resultados según los criterios de presentación de informe, es decir, que tenga todo lógico, que todo esté sistemáticamente bien organizado en el archivo, ¿cierto? En el formulario Excel, que todo tenga una secuencia lógica, que todo esté bien coherente, que la justificación, planteamiento del problema del otro lado, no, o sea, que tenga coherencia todo lo que estamos planteando ahí en cada uno del formato. Entonces, aquí yo voy a analizar lo siguiente. Primero, el título del proyecto. ¿Ok? Esta identificación de las necesidades del contexto social y productivo va a ir muy ligado a ¿qué? A la problemática. Es decir, yo voy a evaluar si la problemática va enfocada a las necesidades del contexto social y productivo y va relacionada con la pregunta problema, pues voy a establecer que cumple o no cumple. Si no cumple, pues ya saben lo que pasa. Que el título del proyecto vaya ligado a la pregunta de investigación, sí. Que la pregunta de investigación vaya ligada al objetivo general y objetivos específicos, sí.
que el enfoque de la investigación también me ha ligado a la pregunta, a los objetivos claramente, que los objetivos, la justificación, marco teórico, método de investigación, metodología, están ligadas a la problemática, todo eso lo voy a revisar. Ahora, la otra parte que uno también evalúa es el registro de las búsquedas, es decir, miren que esto tiene un porcentaje del 30%, que las búsquedas estén bien registradas, tanto los antecedentes como las del marco teórico, que la información recolectada pues se presente, que se presente el análisis de datos de una manera estructurada, ¿cierto? Que los resultados sean interpretados y analizados e informados, y que obviamente presenten unas conclusiones. Cada una de ellas tiene un porcentaje del 10, que hay un 30, otro 30 más el 40, que es prácticamente toda la propuesta de elaboración, me da para un puntaje del 100%. En el SENA siempre se evalúa entre de 70 a 100, o sea, de 70 a 100 gana, de 70 para abajo pierde. ¿Listo? Y pues obviamente yo aquí voy a establecer pues qué las observaciones y qué porcentaje obtuvo y por qué. Cuando ustedes suban la propuesta de investigación, una vez llega a cabo la propuesta, yo voy obviamente a revisarla y voy a revisar pues todos los criterios, y en función de esta rúbrica voy a darle respuesta a ver si cumple o no cumple. Y así mismo será su nota. Obviamente la retroalimentación pues va a ir ahí de la mano, que va a ser bastante extensa dependiendo de los errores que tengan, y pues así mismo será la nota. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que con la rúbrica ya clara, con la socialización del formato, con la socialización de la guía, podemos mirar ahora sí dudas, inquietudes y conclusiones de ustedes. Los voy a escuchar. Pueden alzar la mano o pueden hablar directamente al micrófono, como quieran. Institutor, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches, Josman. La fecha límite de entrega de la actividad. Bueno, muy buena pregunta. Yo normalmente para esta propuesta de investigación doy 2 semanas. ¿Por qué? Porque pues es bastante larga, es bastante dispendiosa, y tengo también entendido que ustedes no solamente tienen esas actividades, sino que hay otras que están en plan de desarrollo, en plan de mejoramiento. Algunos sí, otros no. Pero pues yo no puedo decirles listo, muchachos, para finales de mayo, porque pues tampoco. Pero sí estoy tratando de darles unos tiempos muy flexibles para que las puedan tener, porque pues a la final uno siempre tiene, digamos, la potestad para poderlos revisar en ciertos tiempos. El primer tiempo oficial que les voy a dar para poder desarrollar esta actividad es de 2 semanas. ¿Listo? Yo con ustedes me vuelvo a ver dentro de 15 días, Dios mediante, pero con otra competencia. Pero la idea es que en 2 semanas ustedes tengan al menos un bosquejo, o al menos la propuesta ya hecho, que de hecho es lo más complejo. De ahí para allá el desarrollo y tal, pues vamos mirando tiempos. Pero la idea es que en 2 semanas tengan al menos un avance significativo de la propuesta. Recuerden que ahí pues en el chat dejé mis datos, dejé mi información, dejé lo que necesiten, con mucho gusto yo los puedo resolver. Si tienen dudas de qué propuesta hacer o qué tema, o me lo plantean, yo les digo, bueno, este tema tiene más coherencia, este no, es muy difícil, o ahí se van a quedar todo el trimestre más la etapa productiva haciendo esa investigación y no tiene sentido. Entonces la idea es que sea lo más aterrizado y alcanzable posible. ¿Listo? Entonces, normalmente yo les doy como 2 semanas para que al menos la propuesta esté bien clara, porque ya el tema de recolección de la información, eso en 8 días, incluso a veces se puede hacer en menos tiempo, pero yo sé que no es la única competencia que están viendo, pero pues se podría, digamos, desarrollar así. Ahora, estos tiempos son relativos. ¿Por qué son relativos? Porque yo le estoy dando desde las necesidades y lo que se está planteando para estas fichas, es que pues sea lo más pronto posible, porque incluso muchos ya se van ahorita en junio, julio. Y la idea es que pues yo no esté en junio, julio revisando todavía propuestas de investigación para darle una nota y poder evaluar en Sofía Plus.
Entonces, entre más rápido lo hagamos, entre más oportuno sea la propuesta y pues todo el documento como tal, pues obviamente así mismo es más rápida su nota, su calificación. En ese orden de ideas, pues yo les invito a que tratemos que para colocar aquí el calendario, para que lo visualicemos entre todos. Estamos a 18 de marzo, ¿cierto? Miento, yo creo que conmigo se ven la otra semana también, si no estoy mal. El 26 nos volvemos a ver. La idea es que voy a llevarlo, siendo exagerado, hasta después de Semana Santa. O sea, ahí va a ser fecha límite para que suban la propuesta de investigación. O incluso antes, yo en Semana Santa voy a revisar, como tengo acceso a la plataforma todo el día, voy a revisar y revisando paulatinamente. Y recuerden que si son 6 o 7 compañeros, o 4 o 5, cada uno la debe subir a su plataforma o a su evidencia, porque yo no puedo colocar una nota en un espacio que no tenga nada de evidencia ni que haya sido enviada la evidencia. Así que les sugiero que la suban cada uno. Como es en grupos colaborativos, recuerden, no es que cada uno va a coger un tema, porque si lo hace solo, muchachos, se acaba el trimestre, incluso más, y no han terminado. La idea, chicos, es que antes de Semana Santa, incluso entre Semana Santa, lo podamos tener ya, que yo lo pueda visualizar y a su vez pues ya lo pueda ir evaluando, calificando y dando de una vez las notas. Sería como lo ideal. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna apelación, inquietud, duda o pregunta al respecto. No, señor, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, algo más? No, señor. Muchas gracias, profe. Cualquier cosa, en el camino lo escribo al WhatsApp. Sí, señor, por WhatsApp, modo sincrónico. Las clases sí están quedando grabadas, vuelvo y les digo. Si no es hoy, aunque no creo que hoy, pero pronto ya mañana en la mañana o en la tarde puedan ver la clase nuevamente, por si tienen alguna inquietud, también la pueden desarrollar por allá. Entonces, no siendo más, nada, les deseo una feliz noche y nada, quedo atento a cualquier duda o pregunta. ¿Listo? Ok, señor, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.